Eso es lo que hay que enseñarle a todos estos muchachos hoy en día, de lo que es llegar a un campeonato del mundo y después, Dios mío, pues ganarlo, imagínate. Para mí, el Nacional es como ese laboratorio donde se ha elaborado hoy en día mucha parte del fútbol colombiano. Mi experiencia, Renato, mira que haber llegado a Nacional me dio como esa imagen ante la selección, ante equipos de afuera, porque si yo vi en Envigado, en Tolima, venía haciendo buenos torneos, estaba haciendo buenas presentaciones, no tenía como esa imagen o esa vitrina, por decirlo de alguna manera, ante la selección y ante el fútbol internacional. Para mí también, porque fue mi primer llamado a la selección en el 2014 después del Mundial, que obviamente qué jugador de pronto después del Mundial que habían hecho con esas grandes figuras que habían en ese tiempo, de ver a James goleador, de toda esa gente, de pronto Guarín, toda esa gente que estaba marcando esa época también de la selección que ya habían marcado ustedes, y en Nacional fue que gracias a Dios hizo un buen torneo y llegamos a la final, quedamos campeones, llegamos a la final de la Suramericana y me dio esa vitrina para que me dieran la oportunidad de estar en la selección, pero Nacional fue la partida de ahí para cosechar grandes sueños que tuve de ir al exterior y sobre todo cumplir el sueño de la selección, que yo la veía muy lejos. Es que yo creo que Nacional es un estatus diferente. Ser en Nacional, lo que ustedes dicen, aparte es uno vigente a la selección, está uno siempre compitiendo, siempre con exigencia máxima. Por ejemplo, nosotros ya estamos grandes, ¿no? Y llegar a Nacional es seguir vigente, es seguir compitiendo a alto nivel. Porque de pronto vas a otro equipo por ahí, pues uno viene al exterior, viene a Colombia y llegas a Nacional y es bueno, llego a Nacional y vas a seguir y mostrar más, porque no llegas a cualquier equipo. Y pues estás en la vitrina, lo que acaban de decir ustedes, estás en la vitrina de la selección también, de que te pueden llamar si haces un excelente torneo. Entonces yo creo que el estar en Nacional te genera eso, muy bueno. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice cada uno de ustedes. Es mucha exposición o muy buena exposición, pero siempre y cuando tú estés bien, ¿sabes? Si estás bien, estás más cerquita a estar. Si por ahí no estás tan bien, te matan también. Claro, es una responsabilidad muy grande. Exacto, entonces siempre es una responsabilidad grande y te hace sacar siempre lo mejor de ti. Yo creo que lo que es Atlético Nacional refuerza eso para un posible llamado y poder estar ahí siempre. Nacional es un referente. Yo recuerdo que cuando Edwin fui a hacer la despedida, yo dije, voy a llevar al equipo campeón del 89 Me tocó. y a la selección del 90. ¿Usted estuvo allá? ¿Sabe el 89? O sea que la vuelta. No, pero espere, está muy Él estaba pollo. ahí y hizo la despedida y me expulsaron. Me tiró la plancha y me sacaron a mí. Bueno, yo lo que recuerdo era, mire, estaba Edwin, pero no era porque había estado allá, sino que era de los jóvenes que venían, no sé si también estaba Dorlan, pero el problema era que cuando yo saco el equipo, entonces ¿cómo busco los de la selección? Si todos estaban en el Atlético Nacional. Sí. Estamos muy jóvenes. Hasta allá era el referente. Entonces empezamos a llamar a Edwin, a Dorlan, a alguno de los muchachos que nos colaboraran para ajustar el equipo de la selección Colombia. Pero yo creo que hay niveles, obviamente, lo que tú dices en la selección, porque yo, como te decía, me tocó jugadores como Falcao, que estaban Jackson, Vaca, o sea, en el Milan, y cuando uno va a competir con ellos, la diferencia de pronto de clubes era mucha, de pronto de que están en Europa y eso, pero cuando llegamos al nivel de jugar, uno como que la competencia y la exigencia de Nacional, como que uno sentía que estuviera en ese nivel, pero obviamente cuando uno, es la diferencia de muchas cosas en Europa y muchas cosas, el país, todo, pero uno iba y competía y uno se sentía como que, Sí, como claro, si ya hubiera jugado con ellos hace mucho tiempo, como en ligas, eso. Es que, por ejemplo, yo lo hablo en lo personal. Solamente fue pasar a Nacional al mes me llamaron a la selección. Entonces, claro, Nacional te da esa exposición, te da ese estatus, te da lo que dice Tecillo, ese peso y esa responsabilidad que la vivís en el Atanasio o en todos los estadios de Colombia, porque
la presión que hay para jugar en Nacional es la misma que sentís en todo Sudamérica jugando con la selección. Entonces creo que el hecho de tener esa responsabilidad, de estar en Nacional y saber qué se siente tener una responsabilidad grande, te da como ese plus para poder llegar a la selección. ¿Qué significa para ustedes haber llegado a la Selección Colombia? Bueno, para mí es orgullo, es premio, son los elegidos de Colombia, de un país para representarlo. Es carácter, es fortaleza, es prestigio, es eso de que uno tiene que, si me llamaron es porque debo demostrarlo, que soy y que debo pertenecer acá. Tus compañeros te ven de una manera diferente, los rivales te respetan también de otra manera, entonces, claro, uno siempre quiere estar. Para mí fue eso lo que significó haber llegado. Pues esa ha sido como una graduación, llegar a la selección para mí fue como una graduación en mi carrera, y solo el hecho de estar y vestir la camiseta de la selección para mí fue algo soñado, fue algo que no hay palabras para describirlo, porque creo que para eso uno se entrena, uno veía la selección de Renato y uno soñaba con estar, de estar allá, de ser como ellos, de ganarse ese cariño que la gente tenía. Entonces creo que ese era el foco más grande que había, llegar a la selección como futbolista, y lograrlo fue maravilloso. Fue algo muy especial porque toda mi familia lo sintió como si fuera un logro de ellos, que en realidad para mí lo es también, es un logro de toda la familia. Y nada, es algo soñado que cada vez que me acuerdo me da mucha nostalgia, pues en el buen sentido, me da mucha alegría. Bueno, yo creo que cuando fui a la selección, es más, yo fui a la sub-17 y jugamos el suramericano eso, y yo pensé que ya, para mí era ya lo máximo, porque pues yo estaba en las divisiones menores, me habían visto que para ir a nada más una preselección, y fui, me llevaron al suramericano, y ponerme nada más la camiseta de la selección, dijo que nos metían 2-3 meses concentrados, y yo sentía como que yo ya lo logré todo. Pero ustedes marcaron esa época para que todos le cogiéramos ese cariño y ese deseo de jugar al fútbol, pero también ir a la selección, de que uno decía, algún día, como dice Mateus, que les tocó jugar. Yo creo que usted jugó con él entonces. ¿Cuántos años tiene? No, yo no sé, pero uno cuando los vio a ustedes marcando esa época, y usted, el pibe, Freddy, o sea, cuando marcaron uno decía, o sea, uno no se imaginaba, la verdad, que iba a estar de pronto alguna vez en una selección. Yo lo veía muy lejos, pues jugaba al fútbol y yo decía, bueno, con debutar y puedes sacar a la familia adelante, pero la selección no te da muchas cosas que uno la verdad no se imagina que Dios tiene ese privilegio uno de jugar al fútbol, y que Dios a uno le da ese don de poder estar en grandes equipos, y sobre todo vestir la camiseta de la selección, que yo creo que para todo jugador, que puede ser mentiroso el que diga que no, vestir la camiseta de cualquier seleccionista de su país, creo que es lo máximo que uno puede llevar en el corazón, y sobre todo cuando uno tiene familia y tiene hijos, que comparte uno de pronto ese mismo amor por el fútbol. Papi, vea, yo estuve ahí, así salga por atrás, pero estuve. Entonces eso, como que eso lo alegra a uno, y marcar historia, porque usted marca una historia, creo que nosotros vinimos detrás, y gracias a Dios también marcamos una generación muy buena, que hasta el momento uno inclusive se siente de pronto, con todo respeto, uno que lo ven viejo, y uno a veces también como que se ve viejo en el sentido de muchos jóvenes que vienen ahí, y nosotros todavía soñamos, a veces nos ponemos a hablar, y que no, qué bacano que nos llamen. Y hacemos el esfuerzo cada día en el equipo también, pero lo vemos lejos porque sabemos que hay una base, y todavía queremos ir a la selección como si fuera la primera vez. Ojo, ya fuimos muchas veces, 10, 12, 15 años que han ido más de uno, y otros hemos ido 10, 12, pero tenemos esa misma sensación de poder volver a la selección. Yo creo que tú lo dijiste, pues la verdad hay que alegrarse a Dios, somos privilegiados del fútbol. Yo creo que cuántos jugadores hay en el mundo colombiano, ¿no?, que han vestido la camiseta de la selección, de poder decir, sabes que yo estuve en una selección, de cantar el himno de la selección, o sea, cantarlo, las sensaciones son diferentes, y pues todo lo hemos vivido. Yo creo que es el fruto al esfuerzo, porque me acuerdo a mí cuando me llamaron la primera vez, yo estaba en Libertadores, estaba en Santa Fe en ese momento, y pues me entró una llamada, yo estaba en el cuarto descansando, te llamaron a la selección, yo no sabía qué hacer. Yo me fui al baño, me arrodillé, le di gracias a Dios, lloré, miré el celular, 1500 mensajes de WhatsApp por todo lado. O sea, no me las creía.
no me las creía porque pues, es un sueño uno de niño. Y yo me acuerdo cuando clasificaron en el Mundial 2014, pues se clasificaron, Falcao hace el gol de penalti, el 3-3 con Chile. Yo estaba en Quindío en ese tiempo, estaba en Armenia sabiendo el partido. Salimos festejando que Colombia trae al Mundial por las calles, gritando todo. Y uno estar ahí, después uno compartir con todos ellos, o sea, yo creo que eso es un orgullo total. Es un orgullo, es un sueño y son como etapas. Ahora, cuando ya uno está en un mundial, entonces ya sale a la calle, ese es mundialista. Uno se siente como, ¿sí? Que a veces yo creo que a los pelados que vienen o que no han estado, cuando sepan eso, yo creo que encontrarían todavía mucha más motivación, porque uno fue con sus principios, pero sin esto iba y no tenía esa visión. Eso es lo que hay que enseñarle a todos estos muchachos hoy en día, de lo que es llegar a un campeonato del mundo y después, Dios mío, pues ganarlo, imagínate. Yo como espectador recuerdo mucho el partido del Mundial de Brasil contra Uruguay. Fue un partido muy, muy, muy especial para mí, pues como espectador y haciéndole fuerza a la selección, porque primero Colombia nunca había pasado a cuartos de final de un Mundial. Y ese golazo de James, ese partido fue espectacular como espectador, y obviamente esa ilusión, el mundial que estaban haciendo los muchachos en Brasil era espectacular y se ilusionaba a todo el país, a todos los que lo estábamos viendo. Ese partido fue muy especial para mí como espectador. Y como jugador, el partido contra Polonia en el Mundial de Rusia, que era el segundo partido de la fase de grupos. Yo el primero contra Japón no lo jugué, estaba en el banco y no entré. En el segundo estaba yo en el banco y Abelito sale lesionado como al minuto 20. A mí me tocó ver ese partido. Y estabas con Maradona. Sí, yo fui de invitado de FIFA. ¿Sí? Perdón, ¿no? Ay, qué pena. Y al minuto 20 sale Abelito lesionado y me llama el profe Peckerman. Yo llevaba calentando por ahí 2 minutos, estaba más nervioso que un berraco y para adentro. Un partido muy especial porque íbamos 0-0 y terminamos ganando un partido 3-0 redondo y se acaba el partido y la tribuna de las familias, donde están las familias nuestras, era ahí detrás del banco. Entonces me subo yo por las escalas y llorando, pero yo estaba así llorando con la felicidad de haber jugado un partido en un mundial, estar en un mundial. Para mí fue muy especial y cojo y abrazo a mi mamá y le digo que muchas gracias, que esta felicidad también es de ella. Fue un momento demasiado especial para mí y para mi familia. Estaba mi esposa, estaba pues otros familiares, pero como ese vínculo o esa conexión que yo tenía en ese momento con mi mamá, porque es como si nos devolviéramos en el tiempo y desde que empezamos los dos juntos y mi mamá apoyándome siempre, fue como un premio. Entonces ese partido fue muy especial para mí. Como espectador, yo creo que los disfruto uno más. Yo creo que en el campo uno siempre está más concentrado en el juego que disfrutando el mismo, ¿cierto? Entonces, como espectador, el 2-0, el doblete de Lucho en Brasil, en Barranquilla contra Brasil, es un partidazo, hermano. Como se dio y la situación en la que estaba el hombre, eso fue espectacular. Y jugándolo contra Argentina, ya en el Monumental hace poco, una apretadera serie, ya esos partidos. No lo disfruto no tanto porque siempre está al pendiente pues, del mismo juego, ¿cierto? Pero ver a todos esos caballos y uno haciendo parte de eso mismo, la emoción y la responsabilidad que conlleva, ¿no? Uno siempre estar a la altura, entonces son partidos bravos. Bueno, yo lo mencionaba anteriormente, es el partido contra Argentina. De esta camisa está la firma de los compañeros que estuvieron ahí en esa convocatoria. Para mí es orgullo lo que hacía anteriormente, poder representar a mi país en un partido como esos, que para mí es top mundial, un partido Colombia contra Argentina. Y lo que te digo, son sueños que uno cumple
comparto también con lo que dice Mateus. Esas cosas cuando uno está de pequeño las veía lejos. Lejísimo. Lejos, ¿sabe? Pero al pasar del tiempo es como ese disfrute, uno tenerlas ahí mismo, cuando uno las ve, recordar el pasado y saber por todo lo que uno ha transcurrido y ha pasado, lo hace llenar a uno de orgullo de la vida que ha tenido, de cómo se ha desenvuelto de la vida, cómo la ha afrontado y lo que lo motiva a uno a seguir soñando, a seguir consiguiendo cosas importantes y a nunca dejar de insistir. Bueno, la medalla de tercer lugar en la Copa América 2021, creo que fue un momento difícil esa Copa América, casi no se juega, fue en pandemia. Recuerda que pues estábamos nosotros en eso, que se iba a jugar, que sí, que no, que se canceló. Acabamos de jugar partido eliminatoria, Argentina-Perú, y después viajamos. Estuvimos 50 días encerrados. Fue un momento complicado, creo que... Pruebas de COVID. Pruebas de COVID a toda hora. No, complicado, porque no podíamos, pues la familia no podían viajar por el mismo tema pues, del COVID. Y creo que fue una Copa América pues que tuvimos ahí hasta el final jugamos semifinal contra Argentina, que fue el campeón en el momento. Creo que parece una gran Copa América por todas esas circunstancias que jugamos. El primer partido me acuerdo contra Ecuador que no entrenamos porque no teníamos cancha, entonces creo que eso pues para mí se vuelve muy especial porque bueno, a pesar de que no ganamos la Copa, se vivieron muchos momentos especiales, complicados, donde nos tuvimos que unir porque estábamos nosotros allá solos y sin gente, sin donde entrenar, hoteles complicados, y la sacamos adelante. Creo que fue muy importante y bueno, creo que eso fue mérito a todo, y para mí pues obviamente jugar una Copa América pues muy significativa para mí porque pues jugar con la selección, ese tipo de torneos, como dijimos ahorita y lo hemos dicho, es motivo de orgullo también. Esta es la medalla que le dan por la participación en los mundiales, la FIFA. Esta es la del Mundial de Rusia, que vuelvo y lo digo, para mí el Mundial de Rusia fue demasiado especial porque primero estar en la selección es lo más grande para un jugador. Jugar un mundial es algo inexplicable. La verdad, pues en lo personal para mí no hay comparación, no hay ninguna comparación con Champions, con Libertadores, con cualquier otro torneo. Lo que es un mundial de selecciones es demasiado grande. Entonces esto es un recuerdo muy especial que yo tengo de Rusia, por todos los momentos vividos, por ese logro de haber jugado un mundial y de haber estado allá. Y obviamente uno como jugador estar en un mundial es lo más grande. Entonces esto es un recuerdo que valoro mucho. Los tatuajes, a ver, ¿qué tatuaje? No, el del viejo mío, que fue el que me sacó adelante, que le tocó barrer calles. Fue algo duro para mí, convivir con él todo lo que hemos vivido. Tengo gracias a mi madre, pero ser un padre y una madre al final, porque cuando mi mamá tuvo cáncer, él se duplicaba, entonces fue como esa lucha del viejo, siempre estar ahí. Y cuando me llamaron, que yo ni siquiera lo creía, pues eso fue en el 2014, yo estaba con él y yo no sabía las direcciones y él siempre, como manejaba taxi también, me entregaron un papel en Nacional y me dijeron que llamara a ese número y que fuera a esa dirección a las 3 de la tarde. Y el entrenador que estaba en ese tiempo, que manejaba el grupo en ese momento, yo la verdad no pensé que de pronto pues pensé que era charlando. Y fui y subí al edificio donde él estaba quedándose y subí con el viejo. Y el entrenador en ese momento me dice que no le cuente a nadie, que me iba a ser llamado a la selección después del Mundial. Y yo estaba con el viejo. Y entonces fue un recuerdo que me quedó marcado para mí para toda la vida porque no teníamos pues, los recursos ni muchas cosas como para el transporte era el que me llevaba. Entonces me llevó y cuando le conté,
Casi, pues está muy joven, gracias a Dios el viejo, pero casi se me va ahí porque no las creía el sueño que nosotros teníamos de poder estar alguna vez en la selección, y ese fue el recuerdo para mí más importante, que lo pude compartir con él, ni siquiera fue con mis hijos ni mi esposa, fue con él, y con tantas luchas que él tuvo que hacer para poderme regalar un par de guayos, para poder estar al lado mío siempre y duplicarse y levantar siempre, como te digo, a mi familia. Gracias a Dios mi mamá está bien y todo, pero nos sacó a 4 hermanos adelante. Entonces, como te digo, en el fútbol tengo muchos admiradores en el sentido de que me gustan cómo juegan, cómo lo hacen, pero para mí un ídolo es él, porque fue la persona que me sacó adelante, y gracias a él soy lo que soy hoy en día como jugador, como persona, y voy a estar agradecido eternamente con mi viejo. Bueno, acá hay 3 elementos que representan, significan mucho de lo que mis compañeros han dicho, y todavía la vida continúa. La admiración, el respeto por una camiseta, el respeto por un jugador. Este es un guayo que me firmó Diego Armando Maradona. Acá está la firma. Hablamos también de esa admiración a la familia. Acá este es un buzo que me regala mi ídolo hace poco en el Salón de la Fama, el Pato Fillol, que aquí está, ay Dios, el trofeo que me entregan como ese reconocimiento de lo que hemos hecho. Cuando empezamos esta charla, yo les decía que continúa. Sí, todavía la historia, todavía tenemos, muchachos, que escribir mucho en esa historia. Entonces nos seguimos encontrando. Qué orgullo poder mostrar estas cosas, poder escucharlos. Y cuando yo los escucho, siempre uno pone mucho cuidado, porque se habla más de ese ser humano, ¿sí? Cuando habla, porque a veces empezamos hacia afuera y esa crítica, ¿sí? Y como nuestro corazón está lleno de agradecimiento, entonces dice más de lo que ustedes están mostrando, de ese corazón tan bacano, tan noble que tiene el fútbol y que continúa. Y muchos éxitos, muchachos, para adelante. Gracias, Renato. Que todavía nos esperan Gracias. muchos trofeos de Gracias, estos. gracias. Amén. ¿Cómo creen que sería el juego de un equipo con ustedes y René en el arco? Para mí sería un orgullo, para mí Para mí sería también. un honor estar con este equipo actual. Tuve hasta hace poco el honor de reemplazar a Edwin en un volipié y no fue mal. ¿Sí? Ojalá, No, fue la pero figura, fue la figura feliz. yo René. tuve la oportunidad de enfrentarlo cuando estaba retirando ahí en Pereira. ¿Cuántos años tienen entonces tú? No, yo tenía 16 ahí y tuve la oportunidad y pues no coincidí, pero ahorita gracias a Dios pues, que lo tengo como ejemplo ahorita como entrenador y todo lo que nos ha brindado. La verdad que uno aprende cada día, pero yo creo que donde hubiera estado como en el equipo y todo, yo creo que hubiéramos aprendido muchísimo más de lo que obviamente usted como jugador le brindó a nuestro país y a todo el mundo y de lo que ha logrado. La verdad, felicitarte por tu carrera y sobre todo la persona que eres, la verdad. Yo creo que ese equipo sería muy competitivo, primero porque sos un líder demasiado positivo y creo que los equipos con un líder como vos, que me imagino que cuando jugabas tenías esa misma esencia y esa misma personalidad y creo que eso le ayuda demasiado a los equipos. Y en lo personal coincido con Edwin, nosotros hay veces acá en Colombia se nos vuelve paisaje nuestros ídolos y los vemos y como que sí, ahí están, René, buenos días, Maestro Maturana, buenos días y ya, pero estos manes salen de Colombia y les tiran tapete en todo lado y con la humildad que los caracteriza, en todo lado los respetan. Nosotros acá en Colombia no valoramos nuestros ídolos y obviamente lo digo con respeto porque pasa. Y en el exterior, con ese premio que estás que te regalaron Salón. De la fama. en el Salón de la Fama del Fútbol, nos damos cuenta que
lo que representan para el mundo y para el fútbol en general, y a nosotros se nos convierte paisaje, y la verdad eso no puede pasar porque se esforzaron mucho para conseguir lo que han conseguido y son los inicios de lo que es el fútbol colombiano y de lo que somos nosotros, hablando del tema deportivo y ya sin dudas hablando del tema personal. Son un ejemplo para todos, son un ejemplo para los jóvenes, fueron un ejemplo para mí. Lo que es Radamel, que es un ejemplo para las nuevas generaciones, lo que haces vos cada vez que te invitan a la FIFA, cada vez que te invitan a eventos, cómo nos representás y cómo la gente te da ese cariño. Creo que eso es un orgullo para nosotros los colombianos, que una personalidad tan querida, primero por nuestro Club Atlético Nacional y segundo por nuestro país y nuestra selección, que cuando salgan les demuestren tanto amor y el respeto que en realidad se han ganado. Creo que también es un llamado para todas las personas en general, periodistas, futbolistas, hinchas, que nosotros tenemos unos ídolos que están vigentes, unos ídolos que le aportan demasiado a la sociedad y al fútbol, y los tenemos que valorar y admirar, porque no saben lo bien que le hacen al fútbol. Entonces es un orgullo para mí estar ahora en el Atlético Nacional, que vos hagas parte de este equipo de trabajo y tener tu amistad y estar cerca de vos. Para mí es un orgullo y un honor. No, y agregar algo, porque dijeron pues todo, ¿no? Obviamente el pensamiento, creo que Román, el mío está, que digo, Mateus, Edwin. Yo creo que agregar algo más. Yo intento aprender cada día, o sea, de ti que estás acá, que tenemos acá, del maestro Pacho, del mismo David. O sea, intento absorber todo lo que pueda de tu experiencia, de la persona que eres, porque pues, o sea, todo el reconocimiento que te hacen, la persona que eres, el ejemplo que eres. Uno escucha a René, no, René es una gran persona. Todo, o sea, no hay, yo creo que las personas que he escuchado ninguno comentario mal de la persona, que primero somos personas, pues somos jugadores. Nos retiramos y quedamos siendo personas. Así que gracias. Muchas gracias. O sea que sí hoy en el equipo. Sí, titular y campeón. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Hombre, me sentí muy bien en esta charla. Ojalá se siga repitiendo con muchos más compañeros, porque dejamos un mensaje, pero tenemos que seguir dándole fuerza a esos mensajes, donde le estamos diciendo a la gente que nosotros fuera de futbolistas somos seres humanos, somos personas. Y el mensaje va por ahí también, el mensaje lleno de paz, lleno de amor, lleno de felicidad, lleno de éxitos. Y tenemos que tener una vida para realizar todo esto en el campo, en la familia, con los amigos y en lo que nos toque. Igual, yo me sentí muy cómodo, la verdad. Muy cómodo, como hablando en la casa. La verdad, agradecido por Betson también, por esa invitación. Yo creo que esas charlas son muy importantes, no solo que vengamos nosotros, sino también puedan venir otros muchachos, porque aquí uno se abre, la verdad uno se abre desde el corazón. A ver, el fútbol, a nosotros nos ven por televisión, pero estos espacios, estas anécdotas, como decía Román, aquí donde las hablamos a veces, le ayuda mucho también a los jóvenes mirarnos también en cuanto a las anécdotas, que no es fácil solamente ponerse los guayos, ir y jugar, no. Somos personas primero, como lo decimos. Yo creo que ese es el mensaje que hay que mandar. Y a la selección apoyarla. El mensaje creo que a la gente es seguir apoyando a la selección. Creo que hay un gran grupo, se demostró en la Copa América, eliminatoria. Creo que no es casualidad de que la selección esté en el Mundial y bueno, y tenemos que unirnos como país y apoyarlo. Creo que siempre Colombia ha sido un país que la selección los ha unido. Yo creo que esa no va a ser la excepción y bueno, y apoyar a la selección, que yo sé que eso va a ser un gran Mundial. No, darle las gracias a todos por esta charla tan especial, y la invitación es que hay que apoyar a la selección en este Mundial. La verdad que tenemos que estar todos unidos, es un momento para apoyar a los muchachos, para estar unidos, y Colombia siempre ha sido ejemplo en eso, en este tipo de instancias, y hay que darle toda la energía positiva a los muchachos para que nos den esas alegrías y consigan todos esos objetivos que tienen.